Bueno, bienvenidos a esta clase sobre los elementos del lenguaje VHDL, particularmente los elementos sintácticos de este lenguaje de descripción de hardware. Como sabemos, VHDL es un lenguaje que describe comportamiento de circuitos electrónicos digitales. VHDL es un lenguaje de descripción de hardware y el acrónimo es una combinación de dos, de VHSIG y de HDL. VHSIG significa en español circuitos integrados de muy alta velocidad y HDL pues es un lenguaje de descripción de hardware. Por lo tanto, VHDL es un lenguaje de descripción de hardware para circuitos integrados de muy alta velocidad. Además, VHDL es un estándar de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y este lenguaje de programación ha pasado por varias revisiones. Por ejemplo, la de VHDL en 1987, la VHDL en 1993 y la reciente, que es VHDL 2008. Bueno, en cuanto a los elementos sintácticos, son parte importante de la gramática de cualquier lenguaje de programación. Los principales en este lenguaje son los comentarios, que además de ellos son transparentes al compilador. Los identificadores, que son los nombres o etiquetas que se les da a los códigos, a las señales, a las variables, constantes, etcétera. Los símbolos especiales, que son, por ejemplo, los operadores relacionales, los operadores de concatenación, cadenas de bits, que son vectores, VHDL, y algunos otros que nos podemos encontrar en la literatura. Bueno, continuando con los operadores y expresiones en VHDL, tenemos que existen varias en este lenguaje de descripción de hardware, que son aquellos que se utilizan para definir datos, como los binarios, en este caso conformados por los bit, booleano y los std logic. Además de ellos, existen otros también, por supuesto, en la literatura, como por ejemplo el tipo de dato entero, el real, el complejo, que si bien es cierto, no todos se usan de la misma manera. Bueno, pues los más utilizados para diferentes aplicaciones son los bit y los std. Con esto entonces tenemos cubierta la primera parte, que son los elementos sintácticos de VHDL, y posteriormente continuaremos con los tipos de programación que existen en este lenguaje. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.